Bonjour et bienvenue sur Hola la Lingua. Bueno, hoy es un video un poco especial, estoy solo, no estoy con Noemi porque os voy a explicar un truco, un método súper bueno para mejorar en francés. Ok, entonces empezamos, pues no hay ningún truco increíble, no te voy a explicar que vas a aprender francés durmiendo, cosas así extrañas. No, es algo que realmente funciona y lo he descubierto aprendiendo inglés en realidad, porque bueno, pues enseño francés. Pero sigo aprendiendo inglés sobre todo porque quiero darme cuenta un poco de cómo es cuando eres estudiante. Para mí es importante de estar al sitio del estudiante para darme cuenta también de esta situación y de cosas. Y justamente pues con el inglés hago algo que funciona muy bien y lo puedes hacer en francés. Bueno, punto uno, lo que tienes que hacer es saber cuáles tus puntos débiles, tus dificultades. Entonces, mira lo que vas a hacer. Lo vas a hacer practicando francés, ¿ok? Nada de test o de cosas complicadas. No. No hace falta hacer eso. Realmente vas a hablar en francés y in situ vas a ver cuáles son tus problemas. Entonces, según tu nivel, tú te inventas una situación. Es algo que siempre propongo en todos mis cursos, mi pack y todo esto, pues siempre al final de una lección te propongo un ejercicio de poner en práctica. Es decir, ahora vas a escribir o directamente hablar una escena, una situación. Por ejemplo, vas a explicar la última película que has visto. Eso es un poco complicado. Si eres principiantes, por ejemplo, pues haces un diálogo de bonjour, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy profesor, ¿y tú qué tal? Bueno, pues adiós. Puede ser algo sencillito así. Lo puedes preparar un poquito al escrito si quieres. Y después, eso sí creo que es lo mejor, lo actúas a voz alta. A ver, puede haber dos personajes, da igual. Tú imitas, bueno, haces el rol de los dos personajes o de los tres, da igual. Y entonces, pues, cuando vas a hablar en francés, te vas a dar cuenta de tus problemas. Así que si eres principiante, claro que va a haber muchos, pero si ya tienes un pequeño nivel, pues habrá un poco menos, o será más problemas de gramática de alto nivel, bueno, cada uno tendrá problemas diferentes. Entonces, el truco es que cuando tienes un problema, ¿vale? Lo apuntas, ¿ok? Lo apuntas en tu ordenador o con un bolígrafo y después lo vas a copiar en tu ordenador en un documento Word, por ejemplo. Así que puede ser problemas de pronunciación, puede ser problemas de gramática, puede ser problemas de vocabulario, etc. Ahora, la segunda etapa es que tú vas a buscar la corrección. Ahora, si es un problema de vocabulario, no es muy complicado, lo buscas en un diccionario, ¿de acuerdo? Bueno, ten cuidado que a veces hay varias opciones y hay que encontrar la que corresponde a lo que buscas, ¿no? A tu palabra. Si es un problema de gramática, pues lo puedes buscar en un libro de gramática, en internet, en mis videos de YouTube, por ejemplo, donde explico la gramática también. Si vas a clases de francés o tienes un profesor particular, por supuesto le preguntas a él. Y si estás en la academia de Français avec Pierre, lo puedes poner en la academia, no sé cómo se dice, no lo encuentro en un libro, alguien lo sabe, tal. Ok, pues después de esto pasamos a la etapa 3, ¿ok? Ok, ahora vas a escribir una pequeña frase, pero muy pequeña, una pequeña frase donde está tu problema. Palabras, adverbio, punto de gramática, conjugación, lo que sea, pero una pequeña frase que es muy representativo, un ejemplo donde aparece tu problema y bien escrito. Bueno, vamos a ver ejemplos. Imaginamos que ya tienes un nivel, no sé, de ya un año de francés, por ejemplo, y cuando has hablado, cuando has intentado hacer la escena, la situación, te has dado cuenta que no sabías cómo se decía el comparativo para un adjetivo o para un verbo. Por ejemplo, tú has hecho el error, porque sé que es muy común para los hispanohablantes, has dicho, il travaille aussi que son frère.
trabaja tanto como su hermano. Bueno, pues en este caso no utilizamos aussi, utilizamos autant, porque es un verbo. Comparamos un verbo. Il travaille autant que son frère. Pero si es un adjetivo, utilizamos aussi. Es decir, por ejemplo, il est aussi petit que son frère. Es tan pequeño como su hermano, ¿vale? Y no utilizamos comme, de como, pero más bien si. Il est aussi, que utilizamos. Il est aussi petit que son frère, ¿vale? Bueno. Vamos a decir que has tenido problemas con esto, el comparativo, si es un verbo, si es un adjetivo. Pues tú, una vez que has encontrado cuál es tu problema y la solución, la corrección, tú te escribes una frase súper sencilla, que no haya nada más complicado que el punto de gramática, ¿vale? Las otras palabras tienen que ser muy sencillitas. Por ejemplo, escribes esas dos frases, il est aussi petit que son frère, y la otra frase sería, il travaille autant que son frère. ¿De acuerdo? Podría ser otro problema, por ejemplo, la diferencia entre de y du, cuando tenemos que utilizar los dos. Entonces vas a escribir un ejemplo con de, un ejemplo con du, que es muy representativo y que con este ejemplos te das cuenta en tu cerebro de cuál es el problema y lo entiendes, ¿vale? Puede ser también un problema de pronunciación. Por ejemplo, el verbo choisir, que es difícil, el verbo elegir, y no sabes cómo se pronuncia, por ejemplo, nous choisissons. Pues lo escribes. Nous choisissons le thème de grammaire, el tema de gramática. Ok, bueno, una vez que has hecho eso, pasamos al paso siguiente. Ok, pues el paso siguiente, el cuarto, vamos a utilizar las herramientas que hoy tenemos gracias a las nuevas tecnologías, internet y todo esto. Esto es genial. Y por ejemplo, tenemos algo que se llama Google Translate. Pues este Google Translate es genial, una herramienta muy buena. Bueno, tiene sus límites también, pero está muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener como 10 frases o 20 o 15, pues las vas a copiar en el Google Translate, ¿ok? Tú lo pones en francés, por ejemplo, francés-español y lo copias en la parte de francés. Y en Google Translate lo genial es que lo puedes escuchar. Así que le das a audio, tienes un pequeño altavoz, un altavoz, y le das aquí. Y pues hay un robot, pero pronuncia muy bien el robot, que lee todas tus frases. Entonces, puedes hacerlo hasta aquí y solamente escuchar y leer al mismo tiempo y lo tienes en tu ordenador. Pero lo ideal es poder tenerlo en tu MP3, en tu teléfono, y poder escucharlo donde quieras. Entonces, lo ideal es tener el programa para grabar, que es Audacity. Es lo más común, ¿vale? Si tienes otros, pues bien, pero Audacity es gratis, te lo puedes bajar, te voy a dejar el enlace. Y entonces, pues, envías la grabación en Audacity y envías, pues, el sonido en Google Translate y te lo grabas. Alors, después lo ideal, una vez que lo has grabado en Audacity, lo puedes separar con más tiempo cada frase, para que tú tengas tiempo para repetir cada frase. No es obligatorio, pero te lo aconsejo. Bueno, una vez que tienes todo esto en Audacity, lo pasas en MP3 y tienes tu música, tu banda sonora en MP3. Así que tú lo puedes escuchar donde quieras y lo que haces, lo ideal es que tú vas a repetir. Por ejemplo, il est aussi petit que son frère. Il est aussi petit que son frère. Il travaille autant que son frère. Il travaille autant que son frère. Y vas a repetir, pero no cualquier frase. Las frases donde tienes que mejorar. Tú vas a centrar tus esfuerzos justo en los puntos donde tienes que mejorar y donde es lo más importante y urgente, porque cuando has hablado es donde te equivocabas realmente. Entonces es esto que tienes que trabajar primero, ¿vale? Y entonces lo vas a repetir así, lo haces durante, no sé, lo repites 10 veces. Y como lo has repetido, pues tu cerebro lo graba muchísimo más. Y la próxima vez que vas a hacer el ejercicio, o vas a utilizar esta frase, esta regla de gramática, vas a ver que te va a salir automáticamente. Y el error que hacía, que estaba ya un poco grabado en tu cerebro de tanto hacerlo, pues poco a poco, como el otro lo has repetido mucho, lo va a reemplazar,
No te digo que va a funcionar ya, sí, para todo enseguida, pero realmente funciona bien. Yo lo hago en inglés y te lo aseguro que funciona. No todo, no perfecto, no es que la próxima vez que hablo inglés nunca hago errores y repito mis errores a veces, pero mucho menos, mucho menos. Y el hecho de haber hecho este pequeño esfuerzo de coger tus errores, de escribirlo, de ponerlo, de grabarlo, tal, y sobre todo después de escucharlo, pues te has centrado sobre tus problemas y después realmente vas a mejorar. Entonces, pues, ok, claro, es un pequeño esfuerzo, hay que hacer algo, pero si tienes que trabajar en francés y no tienes mucho tiempo, si tienes que estudiar, pues yo te aconsejo hacer esto. Después puedes ir a clase, todos mis cursos te los aconsejo un montón, mi pasta. No digo que hay que hacer solo eso. Tienes que trabajar normalmente, academia o lo que sea. Pero el trabajo en casa, yo te aconsejo, si tienes poco tiempo, de hacer esto. Te lo aseguro. Es lo que hago, no tengo mucho tiempo. Y intento hablar así en inglés, no sé, estoy cocinando, haciendo algo, pues intento decir algo que me digo yo mismo en mi cabeza en francés, normalmente intento decirlo en inglés. Y veo que hay cosas que no, esta palabra, ¿cómo digo esta palabra? Es súper importante, ¿cómo lo olvido? Bam, lo apunto, lo busco, lo pongo en Google y tal. Y me hago listas y realmente mejoró un montón. Bueno, yo te propongo seguir estos 6 pasos y tú me dices después si te ha funcionado. ¿Ok? Prometido. Bueno, pues nada más para hoy. No olvidar poner los like, los me gustan. Es súper importante para mí. Y suscribirse al canal, que ya hemos alcanzado 100.000. Pues estaría bien que suba aún más. Y bueno, de todas formas dejo todo esto en el artículo del blog, os dejo el enlace y así tenéis un pequeño resumido que os hago de este método, ¿vale? Y tenéis el video y todo. Bueno, pues nada más para hoy, merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine vidéo, sûrement avec Noémie cette fois-ci. Au revoir!